El estudio, conocimiento y entendimiento de la anatomía de los músculos y tendones flexores es muy importante en la formación del personal médico básico y especializado. En este video hablaremos sobre la anatomía básica y funcional para realizar de forma acertada un adecuado diagnóstico de la lesión de los flexores, con miras al tratamiento de patologías agudas o crónicas que afecten a estos. Cuando hablamos de los músculos y tendones flexores, como su nombre lo indica, hacemos alusión a aquellos que tienen como función principal la flexión de la muñeca y los dedos. Estos los encontramos en la cara ventral o anterior del antebrazo, donde se originan y gracias a su extensión vía los tendones realizan los movimientos ya mencionados. Son en su totalidad 7 músculos originados en dicha área y que realizan su movimiento a través de 12 tendones flexores. Para facilitar su estudio y entendimiento, vamos a dividir los flexores de acuerdo a su punto de origen en el antebrazo en 3 planos: el superficial, el medio y el profundo. Debemos saber que como punto común, los tendones flexores se van a originar en su gran mayoría en el epicóndilo medial del húmero. En el plano superficial encontramos los músculos flexores de la muñeca. En la imagen los encontramos con los números 1, 2 y 3, siendo estos el flexor radial del carpo, el palmar longo y el flexor ulnar del carpo respectivamente. Todos se originan en el epicóndilo medial y se dirigen distalmente en diferentes direcciones. El flexor radial del carpo se inserta en la región proximal del segundo metacarpiano. Este es el principal flexor de la muñeca, pero a su vez presenta tendencia a la abducción y pronación. El 2, el palmar longo, es un músculo inconstante en la población general. Se inserta en la aponeurosis palmar y más que ejecutor de la flexión es considerado como un estabilizador de esta. El 3, el flexor ulnar del carpo, presenta además del origen común ya mencionado, un as ulnar que se origina en el borde medial del olecrano. Ambos se fusionan y se insertan comúnmente en el hueso pisiforme. Esta inserción, por medio de la extensión a través de ligamentos, llega al ganchoso y a la base del quinto metacarpiano. Su función principal es la de la flexión y aducción de la muñeca. La inervación de los músculos de este plano va a estar dada por el nervio mediano para el flexor radial del carpo y el palmar longo, y para el flexor ulnar del carpo va a estar dada por el nervio ulnar. En el plano intermedio encontramos un solo músculo, el flexor superficial de los dedos. Este, adicional al origen común, tiene un origen en la apófisis coronoides y otro en el borde medial de la cara anterior del radio. Se dirige distalmente hasta insertarse en la falange media del segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. Posee generalmente 4 vientres independientes para cada dedo, lo cual permite realizar un movimiento individual para cada uno de estos, aunque en ocasiones se puede presentar un vientre único para el cuarto y quinto dedo, con lo cual se presentaría un movimiento dependiente entre estos dos. El flexor superficial de los dedos tiene como función principal la flexión de la articulación interfalángica proximal, pero adicionalmente tiene sinergismo en la flexión de la muñeca y de la articulación metacarpofalángica. En condiciones usuales es inervado en su totalidad por el nervio mediano. En el plano profundo encontramos el flexor profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y el pronador cuadrado. Este último no se encuentra ilustrado en la imagen y, como su nombre lo indica, su función principal es la pronación del antebrazo y por lo tanto no hace parte del grupo de los flexores, pero por su ubicación debe ser mencionado en esta charla. El flexor profundo de los dedos presenta 2 orígenes: la cara anterior de la ulna y la cara anterior de la membrana interósea.
A diferencia del flexor superficial de los dedos, solo presenta dos vientres musculares, uno para la flexión del tercer, cuarto y quinto dedo y otro para la flexión del segundo dedo, lo cual explica cierta independencia en la flexión de este. Sin embargo, cabe aclarar que aunque en algunos casos se originen de vientres comunes, se realiza una separación y cierta independencia del movimiento gracias a los tendones individuales para cada dedo. El flexor profundo de los dedos se inserta en la falange distal de cada uno de ellos, por lo cual su acción principal es la flexión de la articulación interfalángica distal, con sinergismo en la flexión de la muñeca y de la articulación metacarpofalángica. Presenta una inervación dual, ya que las porciones para el segundo y tercer dedo es dada por el nervio mediano y para el cuarto y quinto por el nervio ulnar. El flexor largo del pulgar es el flexor que se origina más distalmente, sobre la tuberosidad del radio. Este potente músculo se inserta en la cara palmar de la falange distal del pulgar, por lo cual su acción principal es la de la flexión de la articulación interfalángica de este dedo. En este caso, la inervación es dada por el nervio mediano. Debemos recordar que los flexores de los dedos, del pulgar y el nervio mediano atraviesan el retináculo de los flexores y por consiguiente el túnel del carpo. Y debemos memorizar que son estos 9 tendones y un nervio los que pasan a través de este. Si hiciéramos un corte transversal a través del canal del carpo, podríamos observar cómo lo más superficial es el flexor largo del pulgar, el nervio mediano y los flexores superficiales del tercer y cuarto dedo. En un plano intermedio podríamos encontrar los tendones del flexor superficial del segundo y el quinto dedo, y en un plano profundo los tendones del flexor profundo de los dedos. Desde el punto de vista funcional y de posibilidades diagnósticas y tratamiento, es muy importante conocer las zonas de flexores descritas por Kleiner, que a su vez se basó en lo expuesto previamente por Verdam. En total son 5 zonas, yendo en orden ascendente en sentido proximal. La zona 1 se ubica entre las inserciones del flexor profundo de los dedos y la del flexor superficial. La zona 2 se encuentra desde la inserción del flexor superficial hasta el pliegue palmar distal. La zona 4 es lo correspondiente al canal o túnel carpiano, y obviamente lo que está entre esta y la zona 2 sería la zona 3. La zona 5 es la que ubicamos proximal al túnel carpiano. Para el pulgar, la zona 1 corresponde al ubicado distal a la articulación interfalángica, la zona 3 a la eminencia tenar y la zona 2 es lo ubicado entre estas dos. Cuando se presentan lesiones de flexores en zonas específicas, se pueden esperar diferentes tipos de lesiones. Por ejemplo, lesiones de zona 4 o zona 5 dan a entender posibles compromisos de múltiples estructuras por la condensación que presentan a este nivel. Sin embargo, se dice que de las zonas, la de mayor complejidad puede corresponder a la zona 2 o zona de nadie, término acuñado por las guerras, principalmente la Primera Guerra Mundial. Esta presenta una gran complejidad, principalmente por las estructuras que acompañan al tendón a lo largo de esta. Dentro de las más importantes encontramos la vaina sinovial, las poleas y las vínculas. De estas hablaremos a continuación. Las vainas sinoviales se dividen en comunes y propias. El flexor largo del pulgar presenta una sola vaina sinovial a lo largo de su recorrido desde la zona 5. Los demás tendones inician como vaina sinovial común, desapareciendo en la zona 3 y reapareciendo en la zona 2 como vaina sinovial digital o propia, siendo una para cada dedo. En esta imagen aprovecho para recordar algo que se puede evidenciar en el cuarto y quinto dedo. Cuando el flexor superficial va a realizar su inserción a nivel de la falange media, realiza una división por medio de 2 bandeletas. En este momento, el flexor profundo pasa a ser más superficial. A continuación, hablaremos de lo ya previamente descrito, las poleas y las vínculas.
Las poleas son bandas fibrosas condensadas que abrazan al tendón flexor a lo largo de su recorrido digital. El sistema de poleas consiste en las poleas anulares, que son densas, rígidas y de mayor peso que las poleas cruciformes, que son mucho más ligeras. Existen 5 poleas anulares, nombradas por la letra A y un número, yendo así de A1 a A5, y 3 cruciformes, yendo de C1 a C3. Las poleas A1, A3 y A5 se originan de las placas palmares de las articulaciones metacarpofalángica, interfalángica proximal e interfalángica distal respectivamente, y las poleas A2 y A4 se originan en la porción media de las falanges proximal y media respectivamente. Estas dos, la polea A2 y A4, son las más grandes entre las 5 poleas anulares y tienen la función más importante. Las poleas anulares mantienen las rutas anatómicas de los tendones cerca a los huesos y las articulaciones, lo que optimiza la eficiencia mecánica en la flexión digital. Las poleas cruciformes permiten que se produzca una flexión digital con la condensación de la vaina fibrosa en la parte interna de los dedos flexionados, es decir, ayudan a unir poleas anulares entre sí. En el pulgar encontramos 3 poleas, la A1, la oblicua y la A2, es decir, no se encuentran poleas cruciformes. En este caso, la más importante es la polea oblicua. El tendón del flexor profundo de los dedos tiene 2 vínculas, una víncula corta con forma de abanico y una víncula larga con forma de cuerda. La víncula corta se encuentra en la inserción del tendón del flexor profundo de los dedos. La víncula larga conecta a este tendón con la víncula corta del tendón superficial de los dedos, con el piso de la superficie palmar de las falanges. El tendón del flexor superficial de los dedos también tiene 2 vínculas, una que se conecta a la falange proximal y otra en la inserción del tendón del flexor superficial. La víncula, como tal, lleva vasos sanguíneos al dorso de estos tendones, proporcionando así nutrición al tendón. Adicionalmente, las vínculas nos van a prevenir una retracción exagerada cuando se presenta ruptura traumática de estos tendones. Cuando realicemos el examen físico de los tendones flexores, debemos realizarlo de manera individual para cada dedo y adicionalmente para cada tendón. Se deben bloquear los dedos no examinados y en el caso del tendón del flexor superficial, se bloquea la articulación metacarpofalángica, permitiendo así la flexión de la interfalángica proximal. En el caso del tendón del flexor profundo, se bloquea la articulación interfalángica proximal con leve hiperextensión del dedo, permitiendo así la flexión única de la interfalángica distal. En caso de tratarse de un niño o un paciente poco colaborador, podemos utilizar la maniobra para recrear la cascada digital, llevando la muñeca en extensión y automáticamente se verá la flexión de los dedos si no hay compromiso de estos. En este caso, los dedos apuntarán al tubérculo del escafoides. Esto es basado en el antagonismo que hay entre extensores del carpo y los flexores de los dedos y viceversa. Vale la pena aclarar que en este caso es imposible evaluar los flexores de muñeca, ya que en esta maniobra este movimiento es de carácter pasivo y no podríamos evaluar la integridad de los músculos previamente mencionados. Para terminar, quiero darles una recomendación en caso de tener casos de pacientes con lesiones traumáticas de flexores. En estos casos siempre debe realizarse un manejo primario que es transversal a la gran mayoría de lesiones de la mano. Este consiste en un lavado, desbridamiento, afrontamiento de la herida, antibiótico de ser necesario, toxoide tetánico si es requerido
y siempre una adecuada inmovilización con una férula. Esto disminuirá la tasa de eventos no deseados en los pacientes y mejorará los resultados obtenidos. En conclusión, la anatomía es compleja. Se debe conocer no solo a los tendones, sino a las estructuras que se acompañan a estos en su recorrido. Adicionalmente, debemos saber evaluar la integridad de estos y realizar un adecuado manejo primario. Muchas gracias por su atención prestada y espero que esta información les sea de mucha ayuda. Hasta una próxima vez.